Buenas noches, Iglesia y familias interesadas en el tema de la huerta orgánica familiar. Hoy vamos a continuar con el tercer micro de este nuevo ciclo. En la charla anterior comenté 3 prácticas importantes a tener en cuenta cuando planificamos la huerta, como son asociación y rotación de plantas y los abonos que tenemos que agregar. Esto nos permite utilizar el suelo más intensamente. Las variedades que sembramos no compiten por los nutrientes, ya que extraen de distintos lugares del suelo. Tienen efectos protectores frente a las plagas y al rotar los tablones hay más beneficios para la huerta. Esto entre otras cosas. Bueno, un ejemplo de asociación de primavera-verano, digamos característico, es el maíz, chauchas y calabazas. El maíz se beneficia con el aporte de nitrógeno que hacen las chauchas. Estas aprovechan como soporte el maíz, así no se colocan tutores, y las calabazas que se extienden sobre el terreno evitan el crecimiento de yuyos o maleza y las pérdidas de agua también son menores. Por ejemplo, otro ejemplo de una asociación de esta temporada, o sea de otoño-invierno, puede ser la cebolla o puerro con zanahorias. Ejemplo de rotación con especies similares a la primera asociación. En la misma línea hacemos en primavera-verano maíz, en el otoño-invierno habas, en la próxima primavera-verano calabazas. Luego en el próximo invierno alguna otra leguminosa como pueden ser las arvejas. Bueno, antes de pasar a detallar algunas características o exigencias de distintos cultivos de otoño-invierno, les comento por qué debemos tener en cuenta algunas plantas útiles para la huerta. Las plantas útiles son muy interesantes ya que aportan, digamos, o hacen al huerto ecológico y sostenible. Cultivar plantas beneficiosas nos ayuda a aumentar la biodiversidad y además aprovechamos las propiedades de las mismas para evitar el uso de productos químicos, fertilizantes o insecticidas, para que realmente sea una huerta ecológica y que produzca bien a través del tiempo, o sea que sea sostenible. Entre las plantas beneficiosas vamos a nombrar en primer término las leguminosas o legumbres, como las arvejas, las habas, las chauchas o porotos, las lentejas, que son plantas beneficiosas para el suelo. Estas plantas ayudan a mejorar el sustrato y son muy recomendadas para suelos pobres o agotados, ya sea agotados porque se ha hecho monocultivos o cultivos continuos o por la presencia de plantas muy exigentes. Es así que las leguminosas son enriquecedoras del suelo, ya que fijan nitrógeno del aire en él y hacen que el suelo mejore. El nitrógeno, como ya lo he explicado anteriormente, es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas, por lo que la presencia de las leguminosas te ayudará a tener un buen suelo y fértil. Otro tipo de plantas que debemos tener siempre en cuenta son las hortícolas como el ajo, la cebolla, el puerro, que son útiles porque su olor penetrante protege las plantas de la huerta de plagas y enfermedades comunes. Los ajos y cebollas combinan bien con el tomate, con el pimiento, que son de frutos, con las hortalizas de hoja como la lechuga, espinacas o las brasicáceas como el brócoli y los repollos, y de raíz como las zanahorias. Además, estas liláceas, nombre de la familia a la cual pertenece, son la base para hacer algunos preparados naturales para luchar contra las plagas, hongos y bacterias, tema que trataremos en otro micro más adelante. Tener plantas con flores en la huerta, como las capuchinas, la lavanda, caléndulas, tajetes, es recomendable porque, además de dar un aspecto más vistoso y colorido al espacio, atraen a polinizadores de las plantas de la huerta.
Además, muchas de ellas, gracias a su penetrante olor, repelen plagas o atraen a insectos beneficiosos que son sus enemigos naturales. Las flores anaranjadas de la caléndula, por ejemplo, atraen a los depredadores del pulgón. Al igual que el tajete, las raíces de la caléndula tienen un efecto nematicida y consigue eliminar los pequeños gusanos que se encuentran en el suelo de la huerta y que tanto daño nos hacen a nuestros cultivos. Para conseguir estos efectos debemos mezclar las plantas de caléndula en toda la huerta, no tenerlas aparte como flores en sí, sino mezclarlas en los tablones, ya sean las puntas y entre las plantas. Otras plantas muy importantes a tener en cuenta son las aromáticas. Las aromáticas como la menta, la hierbabuena, el romero, la lavanda, el tomillo, son plantas útiles tanto en la cocina como en el tema de medicinas. Además, atraen a abejas, abejorros e insectos polinizadores que son beneficiosos en la huerta ecológica. Además de atraer a los polinizadores, muchas plantas aromáticas repelen insectos que pueden convertirse en plagas de los cultivos que tenemos. Bueno, este tema de las aromáticas también va a llevar un micro aparte. Durante la semana que nos pasó, ya no llegaron las semillas. Hubo 3 días hábiles, se hizo muy corta. Espero que sea la próxima, esta semana en curso, para poder sembrar en fecha y, por supuesto, el que quiere comenzar porque ya tiene los tablones preparados, puede comprar semillas. Por este motivo voy a continuar adelantando algunas características o exigencias de distintos cultivos de otoño e invierno. Las colecciones del ProHuerta de otoño-invierno tienen 14 especies y en este micro voy a hacer referencia a 7 especies, 2 específicas de la temporada como habas y arvejas y 5 de todo el año. Bueno, vamos a comenzar con las habas, que es una leguminosa. Ya expliqué la importancia de contar con esta familia en la huerta. Es sensible a las sequías y a las heladas muy fuertes. Necesita suelos francos, o sea que tengan una textura relativamente suelta, favorecida por el contenido de arena. La siembra se hace en directa, en surcos separados a 70-80 centímetros y 30 a 40 entre las líneas. Para el cuidado y mantenimiento de las mismas se hacen carpidas y aporques. Recuerden, el aporque es el arrimar tierra a la planta. Cuando la planta tiene unos 20 centímetros de altura, y carpidas más frecuentes para eliminar maleza o simplemente la sacamos a mano. Factores adversos en el caso de las habas puede ser la mosca minadora de la hoja, el pulgón negro de lava, la chinche verde. Las enfermedades, mancha, chocolate, podredumbre del cuello, roya, todas causadas por hongos. La cosecha, podemos consumir los granos cuando son tiernos más o menos a los 100 días y si son duros, los queremos duros a los 150 días. Bueno, vamos a seguir con arvejas, que también son de la temporada otoño-invierno. Necesitan suelos sueltos como las habas, bien drenados, que no se encharquen. Las temperaturas altas sí causan decaimiento en las plantas y acortan el ciclo de producción. La siembra también es en directa, a 20 centímetros más o menos entre líneas. Para su mantenimiento también debemos eliminar las malezas y si se forma una costra porque se ha regado de más o porque ha llovido de más, hay que romperla ya sea con un rastrillo, azada o algún elemento que dispongamos. El cultivo también se efectúa en directa. Como ya lo dije, se deposita la semilla en surcos cada 30 centímetros y dijimos entre líneas 20 centímetros y a una profundidad no mayor de 5 centímetros. En las variedades enanas que no se tutoran, las hileras se distancian de 30 a 40 centímetros. En las variedades de enrame a unos 60 centímetros. Cuando las plantitas tienen unos 15 centímetros de altura,
se les hace un aporque para favorecer, en este caso, la formación de raíces. En las arvejas de enrame se colocan tutores cuando las plantitas tienen unos 30 centímetros de alto y podemos emplear cañas, ramas, alambre, lo que tengamos a mano en nuestras casas. Las plagas más comunes son los pulgones e isocas y las enfermedades, la mayoría provocadas por hongo. En próximos micros voy a explicar cuáles son las enfermedades más comunes en la huerta de otoño-invierno y también cómo curar sin utilizar agroquímicos. La cosecha de las arvejas puede ser a grano verde entre 100 a 120 días y el grano seco cuando la planta amarillea totalmente. Bueno, vamos a seguir con la selga, que es de todo el año. Es una especie muy rústica, soportan temperaturas muy bajas sin perder la calidad de sus hojas y también calores hasta 35 grados. Prefiere suelos ricos en materia orgánica, resiste suelos salinos, es un cultivo que demanda mucho nitrógeno, por eso hay que tratar de planificar la inclusión de esta verdura luego de una leguminosa o legumbre. Se siembra en forma directa, a chorrillo, después se puede hacer raleo, en hileras separadas a 40 a 50 centímetros. Puede hacerse todo el año, aunque en pleno verano los excesos de temperatura pueden hacer fracasar la siembra. La enfermedad más importante de la selga es la viruela. También aparecen virosis y para esto se debe prevenir la presencia de pulgones mediante trampas o cultivos atrayentes. Uno de los cultivos que sirve es la caléndula o chinita. Y dentro de las plagas tenemos gusanos, bicho moro, chinche verde. La cosecha es a los 60 o 80 días en siembras de primavera y 90 a 100 días en siembras de otoño-invierno. Podemos cosechar la planta entera o las hojas externas. Pasamos a otro cultivo, como es la lechuga. Se cultiva durante todo el año, se desarrolla bien en climas templados frescos. Las temperaturas superiores a los 30 grados actúan negativamente en la germinación y el desarrollo posterior de la plantita. En cuanto a las características del suelo, también necesita buena fertilidad, buen drenaje, que tenga capacidad de retener humedad y una acidez neutra. La siembra puede ser en almácigo o en directa, con raleo. Es muy importante la humedad del suelo, porque si falta las plantas detienen el crecimiento y aumenta el contenido de fibra, perdiendo calidad. Desde la siembra a la cosecha pueden pasar entre 50 y 80 días, dependiendo de la variedad que utilicemos. Las plagas más importantes en este caso son los pulgones, trips y chinches. Las enfermedades más frecuentes son también producidas por hongos. Otro cultivo, el perejil. El perejil, aunque prefiere climas cálidos, resiste muy bien el frío, pudiéndoselo cultivar prácticamente en todos los climas. Prefiere suelos sueltos, frescos y bien provistos de materia orgánica descompuesta. Acompañados de un riego constante, darán un buen rendimiento. La siembra puede hacerse a fines de primavera y en otoño, en forma directa y al voleo, más o menos a 1 centímetro de profundidad porque la semillita es chica. Tarda más de 2 semanas en germinar. Dentro de las plagas y enfermedades más importantes se destaca la producida por un hongo llamado Septoria, pero en general es un cultivo rústico, así que no tiene mayores problemas sanitarios. La cosecha se hace mediante cortes en forma manual a 5 centímetros del suelo para no dañar las nuevas hojitas que vienen creciendo. A los 60-70 días de sembrado y se obtienen varios cortes. Bueno, ahora vamos a continuar con el cultivo de remolacha. Este cultivo es de clima templado, igual que los otros cultivos de raíces.
Las remolachas necesitan un suelo fértil, que tenga alto contenido de potasio, que sean sueltos y de buen drenaje. Decimos que los cultivos de raíces necesitan suelo suelto porque si no la producción que nos da es muy chica, o sea, tanto la remolacha o la zanahoria resultan de un tamaño menor al que nosotros deseamos. Bueno, conviene aplicar materia orgánica antes de la preparación del terreno. La época de siembra es todo el año, evitando los meses más calurosos. Las épocas adecuadas serían el otoño y la primavera y se hace en directa. El número de días hasta madurar es de 60 a 90 días en las siembras de primavera y 90 a 110 días en las siembras de otoño. Cuidados del cultivo. Aporcar frecuentemente es importante porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, o sea, las malezas, especialmente cuando son pequeñas, debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie. Las carpidas manuales y tempranas, aporques frecuentes y superficiales, son los más eficaces para controlar las malezas entre las filas. Es necesario tener cuidado, si se remueve la tierra un poco más profundo para quitar las malezas, de no dañar a la remolacha. La cosecha se inicia más o menos a los 60 días de la siembra, en el caso de primavera-verano, y en el caso de otoño-invierno a los 90 días, que es cuando las raíces alcanzan su desarrollo óptimo. Bueno, otro cultivo, el repollo, es de clima templado. Temperaturas óptimas pueden estar de 15 a 20 grados o menos inclusive. Prefiere suelos ricos en materia orgánica. Es moderadamente tolerante a la salinidad y poco tolerante a la acidez. La siembra se hace en almácigos o en directa, pero conviene hacer almácigos, los que se pueden realizar durante todo el año si se elige el cultivar adecuado. Bueno, la distancia de plantación ya en el tablón definitivo, entre hileras está entre 70 a 80 centímetros y entre plantas 40 a 60 centímetros, dependiendo de la variedad que se utilice. Además de las carpidas, para mantener el terreno suelto y libre de malezas, cuando la planta tiene unos 25 centímetros de altura, es conveniente realizarle un arrime de tierra. Las plagas que pueden afectarlo son el pulgón, oruga de los repollos, polilla de los coles, que son bastante perjudicantes y aparecen generalmente en verano. Entre las enfermedades más importantes están las bacterianas, que producen marchitamiento. Entonces se cosecha a los 90 a 120 días del trasplante, cuando el repollo está bien firme, cortando con un cuchillo por debajo del nacimiento de las hojas. Bueno, y el último cultivo del que voy a hablar hoy es la zanahoria. Requiere un suelo bien trabajado, de buena estructura, desmenuzado y con buena humedad. Tolera las heladas moderadamente. Es un cultivo de todo el año también. La siembra se hace en directa. Los cuidados del cultivo, desde la siembra hasta que las plantitas emergen, es conveniente mantener siempre la tierra húmeda y en verano cubrir con pasto seco los tablones. Luego de que ya emergió bien, se riega 2 o 3 veces por semana. La cosecha de zanahoria tarda en madurar alrededor de, para cosechar la zanahoria, esta tarda en madurar alrededor de 60 a 85 o 90 días. Se comienzan a cosechar las plantitas cuando tienen el tamaño de un dedo y se continúa cosechando porque a medida que se extraen las raíces, las que quedan serán más grandes. La zanahoria es una hortaliza muy apreciada también por su sabor agradable, que puede ser consumida en forma cruda o cocida.
en infinitos tipos de preparaciones. Tiene también excelentes propiedades nutritivas. Contiene vitamina A, B, B1, B2 y un alto porcentaje de calcio, hierro y fósforo. Bueno, hasta acá el tercer micro. Continuaremos la semana que viene con las especies que faltan y el manejo orgánico de la huerta. Como ya dije al principio que no nos llegaron las colecciones, bueno, le pido a los interesados que además de comunicarle al pastor, me envíen a mi celular, que figura en la diapositiva, el pedido, nombre, apellido, dirección y metros cuadrados estimados para la siembra, ya que debo pasar todo esto a una planilla y enviarla para que en la próxima temporada nos den más semillas. Será hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga a todos grandemente.